Bienvenidos. ¿Ustedes tienen hijos? Puede que sí, puede que no. ¿Ustedes tienen hijos menores de edad? Una gran cantidad. Ustedes todos fueron niños, ¿verdad? Alguno de ustedes, como excepción, debe haber sentido un conflicto de identidad, siendo hombre se consideró mujer, o al revés. ¿Saben ustedes que estos casos aislados, lamentables y dignos de ser tratados científicamente, están siendo aprovechados en esta coyuntura de la campaña electoral para pasar inadvertidamente resoluciones y legislación peligrosa a la cual le abre la puerta nada menos que la Corte Constitucional a través de 4 miembros? Eso vamos a tratar en la próxima hora. ¿Les va a costar trabajo entender el tema de esta noche? Es posible que lo tergiversen también porque la expositora o defensora está en campaña y busca una curul en la asamblea en donde estuvo. Para mí eso es secundario. Ojalá más gente como ella en campaña se preocupara de interponer el recurso que ha interpuesto de amicus curiae, es decir, que un tercero participe, básicamente, ante la Corte Constitucional, para cuando exista una audiencia que debe resolver un caso que comenzó en el 2017, que ya reseñaremos con algún detalle, de una familia española que vive en Santa Elena y que a su niño, que era de un sexo, varón, pidió a la escuela que lo inscriba como mujer. Desde entonces acá, la Corte Constitucional finalmente saca una decisión de 5-4, la mayoría correísta o la mayoría woke de siempre, amonestando o sancionando la escuela y solicitando que en 6 meses el Ministerio de Educación emita un protocolo que maneje distinto, no exactamente, que admita estos casos. Bueno, ¿cómo es posible que algo así esté pasando en el país por un caso, por una corte y por un descuido de todos nosotros? No quiero ser parte del descuido. Y la abogada Ana Belén Cordero resolvió que ella tampoco. Este es Vera a su manera. Un comunicador que desde 1975 ha sacudido la televisión con formatos y estilos polémicos, sin ocultar sus simpatías ni jactarse de objetividad, pues el periodismo de opinión siempre asume una posición. Bienvenidos a coincidir o discrepar con Vera a su manera. Opinión con propósito. Democracia. Buenas noches. Mañana, gracias a Dios y a mis maestros, cumplo 50 años de incursionar en televisión. Tenía planeado hacer un especial de aquello, eso puede esperar. Hay tiempos más urgentes y casos más graves en el país que atender ahora. Solo quiero agradecer a Dios y a mis maestros, entre ellos mi madre, que me motivó por el periodismo para estar en esta bendita profesión, que bien entendida es de las de mayor servicio público, posible y mal entendida, es la de mayor daño también. Porque se ha empezado a difundir temas, por ejemplo, como el que vamos a tratar ahora, sin ningún análisis y con mucha espectacularidad. Por eso, aparte de lo que dije al comenzar, de que vamos a tratar el cambio de sexo en niños y de un caso particular y el tratamiento que le da la Corte Constitucional, quiero añadir que mi invitado no es la primera vez que se refiere a esa materia y que tampoco lo he hecho a propósito de que sea candidata a una dignidad por su partido en Quito. Y celebro aún mucho más que el hecho de estar en campaña no la haya separado de esos temas y enfrente el riesgo de considerar lo que ya saben que van a decir, que están usando el tema para ganar popularidad o notoriedad. Ella no la necesita, pero en el caso de que fuera así, en buena hora. Ojalá más candidatos asambleístas ganen popularidad y visibilidad por tomar temas cruciales que afectan a las familias, a la identidad de los seres humanos,
a la diversidad y al respeto por los distintos, pero que también ponen un freno a los que por haber sido o ser esos quieren imponer a los demás ahora su condición, quizá como venganza, quizá como resarcimiento, quizá como recuperación, quizá como compensación, cuando eso es lo que no cabe justamente. Hemos pasado ciertamente de un extremo a otro. Yo estuve al principio absolutamente en contra del matrimonio igualitario hasta que lo entendí y lo apoyé, por ejemplo. Tengo incluso una posición de simpatía hacia que parejas homosexuales eventualmente puedan adoptar niños. Eventualmente, y es algo que debe debatirse, porque el homosexualismo es una condición que no se transmite y no se imita. Pero apoyar iniciativas como la que pretendía el Código Orgánico de la Salud, de que menores de hasta 12 años o a partir de los 12 años puedan decidir ellos sin autorización de sus padres cambio de sexo. Desde luego muy oculta en la legislación que los correístas meten con otros cambios positivos. No. Y ya dije al principio, ¿por qué no? Le pregunto a Ana Belén Cordero, ¿por qué no? Bienvenida. Buenas noches, Carlos. Gracias por la invitación y saludos a la audiencia. ¿Por qué no? Porque el interés superior de los niños está por encima de cualquier agenda ideológica, incluso de activismo judicial que pueda existir en una u otra corte constitucional en la historia no solo de nuestro país, sino del mundo. Y además, porque los niños todavía están en proceso de formación física, mental, de personalidad, psicológica, están en una etapa sumamente vulnerable. Yo que soy madre de 2 niños puedo corroborar aquello. Usted es padre, usted es abuelo. Y no podemos nosotros imponerles una decisión tan fuerte como un cambio de sexo, o quién me gusta, o cómo me gusta vestir. Si un niño no puede decidir ni siquiera el sabor de su helado. Y los adultos, con 9 o con 5 votos en una corte, van a tomar esa decisión. ¿Cuál es, abogada, el interés superior de los niños? Crecer en un ambiente sano, feliz, protegido, orientarlos, cuidarlos. Y respetando su identidad o su llamado interno que siente, pero no entiende de que yo nací hombre, pero eventualmente dice el niño, me siento mujer. No hay ningún problema. Cuando cumpla su mayoría de edad legal, este país permite, por una única vez, la legislación así lo permite, que tome una decisión. Y hasta entonces, si ese conflicto es cierto, y técnicamente, médicamente se llega a establecer que sí, que sufra, que sea torturado entrando a baño de hombres cuando se siente mujer. En lo absoluto, Carlos. De hecho, por eso existen determinados protocolos a nivel internacional y nacional que promueven y que respetan, digamos, esa identidad de un niño o de una niña a su propia dignidad, a ser respetados sus propias creencias o sus propios sentimientos con respeto. ¿Qué proponen esos protocolos? Bueno, por ejemplo, hay usted protocolos... que se ha metido en el tema y lo ha estudiado a fondo. Es un tema bastante peludo, digamos así, en doloroso. Términos coloquiales, doloroso. Yo no soy educadora, soy abogada de profesión, pero sí hay determinados protocolos donde, por ejemplo, se establece que tienen que hacerse adaptaciones curriculares para que ese niño o esa niña, con distintos tipos de habilidades psicosociales, además, puedan aprender de una manera distinta. Por ejemplo, veía el caso, porque son 2 casos distintos, Carlos. Vamos despacio, aprender de una manera distinta y vestir de una manera distinta, que fue, por ejemplo, lo que originó el conflicto de esa familia. Querían que el niño vaya con vestido, como niña. Yo leí el voto salvado de la jueza Carmen Corral y del juez Enrique Herrería. Para mí es muy ilustrativo ese voto salvado. Porque la escuela en particular, no voy a mencionar su nombre, permitió que este niño vista con vestido, vaya con pelo largo, use vinchitas y además vaya al baño de profesores en vez de al baño de las chicas. Pero los jueces se pronuncian y dicen que también debe haber un límite para no crear en el resto de la escuela, en el resto de los niños que no están en esta misma situación, una distorsión de la realidad, digamos así, ¿no? Entonces yo creo que hay un límite donde este niño o esta niña, que dicho sea de paso, Teresa Núquez habla de la capacidad que tiene un menor, porque un menor es un incapaz relativo ante la ley, para poder decir o obligarle a una escuela, inscríbame como varón. ¿Quién establece el límite? La ley.
La ley es clarísima. ¿Y cuál ley hay que aplicar? El artículo 94 de la Ley de Cedulación y Registro Civil, Carlos, establece que los mayores de edad por una única vez podrán cambiarse de sexo. De hecho, esta Asamblea Nacional en marzo del 2024 fue consultada nuevamente para ver si es que en los niños se podía permitir este tema, y la Asamblea, con sus defectos y con sus virtudes, con todos los partidos políticos ahí representados, con toda la legitimidad política, nos guste o no, le dijo no. No fuese un error. No había que poner sexo temporalmente, ni siquiera sé si la cédula dice sexo ya. Hace rato que no reviso la mía. Sí, cédula. creo que dice sexo. Temporalmente masculino, temporalmente femenino o hasta los 18 años o sujeto a revisión, respetando que ese menor dice ser algo distinto al género con que nació. No, Carlos, el sexo es biológico y existen dos sexos, hombre y mujer. Y un niño en un hospital, de acuerdo a sus genitales, ven si es que es un hombre o es una mujer. Mal, tiene razón. Al género con que nació. Claro, eso, ciertas teorías de género con las cuales yo discrepo, dicen que el género es una construcción social y que yo, de acuerdo a conforme voy creciendo, voy identificándome con un tipo de género, que hay muchísimos géneros. Y ¿no? de hecho no pasa así ya en la legislación ecuatoriana. Para los mayores de edad, sí. Así Y es. con la previsión a eso, por ejemplo, en el caso concreto que tratamos de la cédula, ¿no sería recomendable, no necesariamente en el texto que propongo, tomar una precaución que diga temporalmente y darle derecho a él a que revise eso y recién después de los 18 años tenga otra opción a que lo reconsidere? Porque los casos más frecuentes son de quien adoptó el cambio y luego lamentó el cambio. No, Carlos, porque los impactos en política pública son gigantescos. ¿Y a qué me refiero? Mire, cuando la Corte decidió también que la Asamblea Nacional reglamente el aborto por violación, recordará usted en el año 2021, abril del 2021, fue la Defensoría del Pueblo quien presentó la normativa y la Asamblea Nacional la tramitó y la debatió. Eso tuvo un impacto directo en política pública y en salud pública. ¿Qué impacto tuvo? Que las clínicas y hospitales públicos, tanto de la Seguridad Social como del Ministerio de Salud, estaban obligadas a practicar este tipo de abortos con los requisitos que establecía la normativa. ¿Cuál sería el impacto directo de que hagamos esto que usted señala, digamos, temporalmente mi género es A o B? El impacto directo sería entonces que temporalmente entonces a mí el Estado está obligado a garantizarme ese cambio de género, llamemos así, ¿no? Esa transición hacia mi nuevo género, esa terapia de hormonas, esos bloqueadores de pubertad, y eso en los niños es demasiado delicado, Carlos. Enseguida vamos a hablar de estos conceptos. Bloqueadores de pubertad, hormonización es que le llaman. Terapias de hormonización. No, terapias de hormonización increíbles. Celebro haber comenzado con esas precisiones. Antes permítanme recordarles que nos pueden seguir por Facebook y YouTube de Ver a su manera. Estamos también en Stream TV Cable, que es canal 15, en el caso de Vito TV o 709. Si allí mismo prefieren alta definición, en DirecTV el canal es 194, corresponde a Manavisión. Canal 9, señal abierta en 9, solo en Manaví. DirecTV es 194, para quienes se confunden. Lo estoy buscando en el 9 y no sale. DirecTV, DirecTV, DirecTV. María Clara. Gracias a RTU estamos también en todas las cableras, DirecTV canal 177, CNT canal 12, TV Cable canal 69, Claro TV canal 30 y Cable Unión canal 9. Y el número aproximado de hogares que se reúnen en esta hora a través de estas cableras para ver nuestro programa son aproximadamente 40.000. En radio se suman cerca de 5.000 más, 101.3 FM. Radio Centro, en audio y en imagen para sus plataformas digitales. Ahora, como estamos en campaña electoral, es un aluvión la sintonía. En Puerto Viejo, Candela con K, 89.3 FM. En Riobamba, La Bonita del centro del país. Desde Chimborazo para Cotopaxi, Tungurahua. Y en Quito, 101.7 FM, Radio Sucesos. Líder en información en la capital de la República. Miren, Bessie Granja compendió de esta manera, en un muy sensible reportaje de Coavisa, el caso que hemos empezado a tratar. Su nota lo pone en contexto. Con una
decisión dividida, la Corte Constitucional obliga a una escuela privada de Santa Elena a ofrecer disculpas públicas a una niña transgénero de nacionalidad española y exalumna de esa institución por haber violado el derecho a la niña, a la educación, a la igualdad, al libre desarrollo de la personalidad y adaptabilidad. La decisión la tomaron los jueces Carla Andrade, Alejandra Cárdenas, Joel Escudero, Ali Lozada y Daniela Salazar. En cambio, Carmen Corral, Enrique Herrería, Teresa Núquez y Richard Ortiz emitieron sus votos en contra de la decisión de mayoría. La Corte tomó el caso registrado en el 2017 y determinó que la escuela no brindó un correcto acompañamiento en el proceso de definición de congruencia de género y por eso dejó sin efecto 2 decisiones judiciales de tribunales de Santa Elena que dieron en su momento la razón a la entidad de educación. La sentencia dispone como medidas de no repetición que el Ministerio de Educación en un plazo de 180 días revise y modifique los protocolos de actuación para prevenir y combatir la discriminación por identidad de género. Esta cartera de Estado también está obligada a diseñar un protocolo de acompañamiento a niñas, niños y adolescentes, documento que deberá socializarse en toda la comunidad educativa del país y convertirse en un instrumento de aplicación obligatoria. No entiendo bien el alcance de la decisión. Quisiera interpretarla mejor. Esto significa que en adelante ninguna escuela que proceda como la de Santa Elena debe ser avalada de esa manera, o que ninguna instancia judicial debe repetir lo que en principio resolvieron los jueces. ¿Qué significa? Yo creo que es la primera opción, Carlos. Creo que las escuelas y los colegios, de acuerdo a esta decisión, tienen que adoptar protocolos cuyas directrices las dará el Ministerio de Educación para evitar que exista, a criterio de esos jueces, discriminación y violación del derecho a la educación en sus distintas representaciones. Así lo dicen los jueces. Y a la vez, ¿qué debería decir, por ejemplo, usted que ha estudiado y profundizado en esta materia, el protocolo del Ministerio de Educación? ¿No sería obligatorio que incluya primero una evaluación técnica científica si el reclamo, más allá de la sensación del niño y de la percepción de los padres, tiene fundamentos? Una de las cosas que reclamaban los padres en la demanda, en el caso de Santa Elena, es que la escuela les pidió informes técnicos y médicos a los padres sobre el niño para poder avanzar con el proceso, y se refirieron al niño con su nombre biológico de niño, de varón, ¿no? Y que eso, a criterio de los demandantes, de los padres, es un tipo de discriminación, Carlos. La jueza Núquez, muy certeramente, desde una postura muy positivista en términos legalistas, dice que un niño no tiene, o una niña, no tiene la capacidad legal, primero para tomar una decisión de este tipo, son incapaces relativos los menores de edad, y más aún para cambiar de sexo. Por eso la escuela se refiere al niño con el nombre que aparece en su cédula. La legislación no le permite tal cosa, Carlos. Ok. Prosigamos con un caso que a muchos de ustedes va a sorprender, y estoy seguro que no conocen. Y es a nivel nacional e internacional, para que comprendan la gravedad y la proyección que tiene esto, que parece un fenómeno aislado, de moda, de radicales, de conservadores, de tradicionalistas, de retrógrados, etcétera. María Clara. Vamos a revisar en este momento el caso de Elon Musk, probablemente el hombre más millonario de todo el mundo y quizás también el más poderoso ahora que va a ser funcionario del gobierno de Donald Trump, cuyo drama cuenta con respecto a su hijo Javier, de quien permitió el cambio de sexo. To one of my older boys. Le pasó a uno de mis hijos mayores, donde básicamente me engañaron I was essentially tricked into para que firmara documentos for one of my older boys. para uno de mis hijos mayores, Javier. This is before I had really any understanding of what was going Esto on. fue de que antes COVID entendiera yo going on, realmente lo que so, estaba sucediendo. Teníamos COVID y había mucha confusión. Y me dijeron que Javier podría suicidarse si lo hacía. Eso fue mentira desde el principio, le preguntan, increíblemente falso. Es impresionante lo que han hecho estas personas y deberían ir a prisión. Me engañaron simplemente y no me explicaron que los bloqueadores de la pubertad son en realidad solo medicamentos de esterilización.
Anyway, and so Y entonces I perdí a lost mi my hijo. son, essentially. Esencialmente, So, you know, perdí a mi hijo. Lo llaman dead naming por una razón, es decir, asesinato de nombre. All right, so the reason Dead it's naming. called La dead razón por la que naming se is llama dead because, naming es porque tu hijo muere. your son is dead. So my son Xavier is dead. Entonces mi hijo Javier está Killed muerto. by the woke mind Lo mató el virus. virus de la mente woke. I'm sorry to hear that. Lamento escuchar eso, no puedo imaginar cómo sería eso, le dice el entrevistador. Yeah. So Yeah, and there's lots of people in Y that situation. si hay now. mucha gente que está en It's esa not situación pretty, ahora, and lots of demolished kids. no es bonito y hay muchos niños destrozados. Y Yeah, well, bueno, that's esa es a una good buena reason to razón be para the hacer la final straw. final. All right, so let's I vowed to Así que destroy juré the destruir el mind- the woke virus de la mind mente virus, woke that's después de eso. why. And we're making some progress. Estamos logrando algunos avances. Únete al club. join the club. Yeah. Join the club, le dice el entrevistador, cuando dice que estamos logrando algunos avances, es que Elon Musk se volvió en un cruzado contra esta ideología woke, que es la que lo alienta. Parte de eso fue la necesidad de comprar X, antes Twitter, y llevarlo a extremos de libertad de expresión como los que existen ahí. Ahora, restablecer en X a Elon Musk. Pero noten dos cosas, a Elon Musk, a Trump, perdón, que había sido sacado ahí. Noten dos cosas. Como dije al principio, este es el hombre más acaudalado del mundo. Más acaudalado del mundo. Y no pudo, hace 4 o 5 años apenas fue el COVID, con todo su poder y conocimiento, bloquear un asunto que lo confundió y lo llevó a juicio de él a una decisión equivocada. Elon Musk no pudo y no supo. No faltará quienes le den otras interpretaciones, que son padres cuidados, que sus hijos andaban dispersos, que no cómo pudo no haberlo conocido. Y lo segundo, él dice, mi hijo está muerto, se refiere a que como varón, como Javier, él no tiene ya un hijo, tiene una hija. Y eso produjo semejante ruptura y distanciamiento en esa familia. Eso es lo que quieren fomentar en algunos hogares del Ecuador. Eso. ¿Cómo lo impedimos? Carlos, levantando la voz. Los medios de comunicación, la clase política, la academia, las distintas fundaciones y organizaciones, hoy los candidatos, porque además yo lamento que esto se dé en un momento electoral. Mire, Carlos, además que este caso que está siendo tratado en la Corte Constitucional no es un caso de los que, digamos, eligen pronunciarse por una acción de constitucionalidad. Es de esos que eligen al sorteo, llamo así, para garantías constitucionales. ¿A qué me refiero? Que la Corte no podrá declarar una inconstitucionalidad a través de una pirueta jurídica sobre este caso porque llegó por una acción extraordinaria de protección. Con esos antecedentes, Carlos, debemos impedir, debemos levantar la voz porque se trata de los niños y no solo pasa aquí, pasa afuera. Mire Estados Unidos, que se supone que es el sumum del progreso o del avance, cómo están retrocediendo en estos pasos que han tomado niños, que 3 de 4 niños, de acuerdo a evidencia científica, se arrepienten de haber tomado esta decisión. Ahí está lo grave. Y la explicación de por qué su reacción así. Pero que debemos impedir, tampoco pues. Hay casos en los que se justifican. Debemos prohibir menos. ¿Qué debemos entonces? De eso hablaremos al proseguir. María Clara. Así es, en el próximo bloque tendremos más elementos sobre estos cambios al Código de la Salud que abrirían la puerta a la decisión de menores de cambiar de sexo aún sin la aprobación de los padres. Desde el 2009, con la Asamblea Constituyente que puso textos inclusivos en la nueva Constitución, crece un movimiento que confunde y aprovecha justos reclamos de sectores largamente discriminados con la imposición y generalización de sus preferencias. Advertidos. Les recuerdo siempre que el reprise de este programa es por OnePlus, Canal 14. Pero antes que esta escarapela que tengo aquí, botón le llaman, escarapela, tiene que ver con la campaña Sin donantes no hay trasplantes. Para que especialmente los donantes de corazón o que quieran donar su corazón no renuncien a eso. Todos los ecuatorianos que no han renunciado a eso pueden donar sus órganos al morir. Y que de manera singular los familiares no se opongan a la extracción rápida e inmediata del órgano que se va a donar para que pueda ser útil, especialmente el corazón. Son 2-4 horas máximo que debe
hacerse la extracción y transportarse en una circunstancia de frío y llegar enseguida al sitio de la operación. La campaña la impulsa la doctora Mónica Gilbert, cirujana cardiovascular. Ahora sí, les decía que One Plus es el reprise del programa en Canal 14, el mismo número en las 3 cableras que lo reproducen, 14, pero al día siguiente, 6 de la mañana es el reprise. Extreme TV Cable, CNT, Claro TV y Zapping es Canal 41. Y el periódico digital Ecuador en Vivo saca un resumen en su portal de noticias y página principal. Antes de que Ana Belén Cordero responda a la pregunta con que terminé el bloque anterior, pasemos a lo siguiente, María Clara. Veremos ahora en una reveladora entrevista que hizo Jorge Ramos, le planteó a Mario Vargas Llosa sus inquietudes respecto al lenguaje inclusivo con el cual desde hace 10 años se pretende introducir un elemento más en el movimiento woke o la denominada aquí ideología de género para llegar a extremos del cambio de sexo como se vive ahora con el caso de Santa Elena aquí en el Ecuador. Es completamente ridículo, ¿sabes? Bueno, es completamente ridículo. No para ellos, porque es su identidad, ¿no? Pero tú no puedes indicarte de esa manera tan excepcional, utilizando un lenguaje distinto. Es completamente ridículo, ¿sabes? Pero lo que pasa, para ellos es algo muy, muy serio, ¿no? No, pero para ellos... Conozco muchos homosexuales que no creen en eso, que se sienten perfectamente satisfechos con las palabras que los designan en el diccionario. Absolutamente, digamos. Bueno, yo no me veo hablando en neutros. En neutro no tiene mucho sentido, ¿sabes? Pero no sé si dentro de 20 o 30 años quizás sea la manera de hablar. Bueno, digamos, si ocurre así, si ocurre, digamos, eso, yo creo que vamos hacia una separación del español en lenguas distintas, ¿no? Espero que no ocurra por eso, porque si cada, digamos, sector social va a determinar la manera como debe ser expresado ese sector, yo creo que ese es un camino hacia la confusión. Y como eso parecía secundario en esa época, extremo, ya excesivo, discriminatorio, está aquí. Se incluyó en la Constitución. A cada rato el vicepresidente o vicepresidenta, el presidente o presidenta de la República, como que si mencionar ambos sexos ya fuera un motivo de inclusión en la realidad. Les pruebo que no. La aspiración más importante de la mujer en igualdad de derechos, que es, por un lado, participación, no ha avanzado. Hay una candidata mujer a la presidencia de la República. La otra, igualmente importante para igualdad de derechos, igual salario, ¿ya? Para igual ocupación o igual remuneración para igual función, tampoco se aplica. Y podría seguir después de 15 años con una larga lista. Sí, se ha avanzado en la paridad de género, es un proceso paulatino. Ahora, obligatoriamente, para seguir hablando de política, los binomios tienen que ser hombre-mujer, mujer-hombre. No dejo de reconocer esa necesidad y esa importancia y esos avances. Pero a cuenta de eso, lo que están metiendo por la tranquera son estos otros temas como lo que estamos hablando. Y nos hacen descuidar de a dónde verdaderamente va la denominada ideología woke o ideología de género. Y por eso creo que a usted la llevaron en la intervención a una posición extrema también, cayó en la trampa. No lo podemos permitir. ¿Por qué no lo podemos permitir? Lo que debemos discutir es en qué casos permitirlo. La trampa es la que van a caer los niños si permitimos que esto avance, Carlos. Los niños necesitan que alguien levante la voz y los defienda. Tienen que ser sus padres. Yo he estado en algunos medios de comunicación y hay padres sorprendidos que llaman a las radios a decir, yo no me había enterado de esto. ¿Por qué no se comunica adecuadamente? ¿Por qué los medios de comunicación no están comentando este asunto? ¿Por qué los políticos no hablan? ¿Por qué la academia no lo menciona? ¿Por qué los médicos no se pronuncian? ¿Verdad? Llamó un padre de familia que es pediatra a una radio en particular
donde estaba dando yo una entrevista y me decía, esto no puede ser posible, ¿cómo es que podemos frenar este hecho, Carlos? Yo sinceramente considero que es lamentable de que esto avance, que esto ocurra. Yo leo, por ejemplo, el voto salvado del juez Richard Ortiz en el caso Santa Elena, que es el juez ponente en el caso otro que va a tratar sobre el tema de la cédula. Y me atrevo a decir, adelantando criterio, espero por favor equivocarme, que él podría hacer una sentencia borrador para someter al Pleno de la Corte Constitucional, dando paso a que exista un reconocimiento del cambio de sexo en menores de edad, de acuerdo a su voto salvado en el caso Santa Elena, porque él reconoce que sí se vulneró al derecho a la educación. Ahora, la salida no es de esto, no lo podemos permitir, sino esto es lo que tenemos que canalizar hasta que haya una decisión definitiva a partir de que tengan 18 años. ¿Qué pasa si en efecto el niño manifiesta sentirse distinto a lo que es? ¿Qué pasa si los padres acceden o dicen coincidir con la voluntad del niño? ¿Qué pasa si hay un informe médico o técnico preliminar que dice que en verdad todas las manifestaciones estudiadas confirman eso? ¿Se lo pone en un régimen de educación especial? ¿Se empiezan a crear aulas o escuelas que traten distintos de esos niños? Se educa a los niños, que es lo que propone la Corte Constitucional, como se ha educado, por ejemplo, los que tienen síndrome de Down, que son diferentes, son distintos, son especiales, no son menos, para que aprendan a comprender eso. Carlos, el caso del síndrome de Down, que es uno de los ejemplos que usted ha puesto, es un tema clínico, es un tema médico, donde un niño o una niña nace con un cromosoma adicional, ¿verdad? Correcto. Y es fácilmente comprobable tanto en lo físico como en el examen clínico, y se hacen las adaptaciones curriculares para la inclusión total de este tipo de casos. En el caso de un niño que no puede, como digo, vuelvo y repito, tengo hijos además, que si quiero un helado de chocolate, que si quiero de vainilla, que si me quiero vestir así o me quiero vestir así. Este tipo de casos o de situaciones pueden ir cambiando y pueden ir variando a lo largo de su vida. Que si me gusta el fútbol, que si me gusta el básquet, que si quiero... Por lo tanto, ¿por qué reprimirlo y no canalizarlo? ¿Por qué darle una decisión definida? No te puedes vestir de mujer si eres hombre. En absoluto, no. Yo creo que, primero, además, hay una educación muy distinta a la que nos dan a los padres hoy. Yo tengo 40 años que le daban a mis padres. Por ejemplo, yo hoy conozco y sé que los juguetes no tienen sexo, por ejemplo. No es que existen juguetes para niños ni juguetes para niñas. Todos los niños pueden jugar con todos los juguetes. Que no existe que si el rosado es para niñas y el celeste para varones. Que te puedes poner rosado y no dejas de ser menos hombre. Que una chica puede usar pantalones y blusas cortas y azul y no eres un machón, ¿verdad? Pero de ahí a inyectarle hormonas, Carlos, de ahí a hacerle cirugías para extirpar su pene o para darle hormonas para que le crezcan senos a un varón, hay un abismo gigantesco. Ok, hemos entrado en más precisiones que exploraremos también. María Clara. Al regresar en el siguiente bloque también tendremos la posición radical, en este caso del presidente de los Estados Unidos, electo Donald Trump, ante el tema que estamos tratando esta noche. Desde 2009, con la Asamblea Constituyente que puso textos inclusivos de la nueva Constitución, crece un movimiento que confunde y aprovecha justos reclamos de sectores largamente discriminados con la imposición y generalización de sus preferencias. Advertidos. Estamos desde los estudios del canal 24/7 y eso significa que usted nos puede ver a través de Extreme, TV Cable, Canal 3, Claro TV, Canal 9, Divinet, Canal 12 y Data MS Televisión, Canal 99. Ahora retomando el tema que hemos tratado esta noche sobre el cambio de sexo en los niños, veremos que en una reciente intervención del presidente Donald Trump llegó a extremos impresionantes en su afán de frenarla en la sociedad norteamericana, este furor que ha producido la tendencia acelerada y facilista de cambiar, así por así, el sexo a cualquier edad. Vamos a poner fin a la locura transgénero. Y firmaré órdenes ejecutivas para acabar con la mutilación sexual infantil, sacar a los transgénero del ejército y de nuestras escuelas primarias y secundarias. ¿Se puede llegar y se debe llegar a eso? Yo creo que con los adultos no, Carlos.
Cuando se trata de adultos hay que respetar esas decisiones como capaces ante la ley y como la diversidad que existe en los ecuatorianos y en el mundo. Pero Carlos, yo me pregunto, ¿qué pasa si el día de mañana viene mi hijo y me pregunta, mamá, ¿por qué mi compañero de aula entra al baño de niñas, usa vinchitas y viene con vestido? ¿Qué le voy a responder a mi hijo? Porque él se siente mujer, sus padres están de acuerdo con que se sienta mujer y cuando tenga 18 años tomará una decisión definitiva. Hay que cuidarlo, hay que protegerlo, hay que respetarlo y hay que orientarlo. A eso voy yo. Pero no podemos permitir que ese niño, si a un niño un pediatra además tiene mucho cuidado cuando le envía antibióticos, ¿le vamos a inyectar hormonas, Carlos? Qué bueno que pones ejemplo. ¿Qué hacer entonces? Algunos colegios han adoptado por poner un tercer baño. ¿Podría ser esa una salida? En Estados Unidos hay lo que se llama baños gender neutral, que son género neutral. de género neutral. Es decir, aquí no hay hombres ni mujeres en estos baños. Mire, yo creo que en la inocencia quizás de niños pequeños yo podría estar de acuerdo. Pero está muy bien que existan baños de hombres y de mujeres en el caso de adultos, porque con el pretexto de los baños de género neutral se han dado incluso abusos hasta en términos de pedofilia, o de abusos o de acosos sexuales de hombres a mujeres o de mujeres a hombres. ¿Tiene alguna estimación de cuántos niños pueden estar en esta circunstancia en el Ecuador? Debería ser de cuántos niños y niñas, o sea, niñas que quieran ser tratadas como niños y niños a la inversa que es desconozco, Carlos, no estoy cercana a un pediatra que me pueda hablar de estos temas o a un psicólogo educativo. Seguramente habrán algunos cuyos padres, además, yo converso a veces muy de cerca con quien les recomiendo que en algún momento manejen una entrevista, Julieta Zañay, es una psicóloga muy reconocida de aquí de la ciudad de Guayaquil, que trata en este tipo de casos y conversa con los padres. Y ella me comenta a veces que son los padres quienes impulsan o promueven este tipo de cosas, cuando lo que debemos hacer es guiar, orientar, proteger, no lo contrario. Supongamos que son 500. O lleguemos a un subregistro, supongamos que son 5.000. Y difícilmente creo que hayan detectados, por lo menos, latentes puede que más de 5.000. ¿Ellos no merecen una legislación o un tratamiento especial? Estos niños todos los niños merecen un tratamiento especial de protección y de respeto a su identidad y a su dignidad. Pero de ahí a que se haga una legislación donde permitas cirugías, donde les amputas sus genitales o donde les inyectas hormonas para que le crezca, como decía hace un momento, senos o demás. ¿Qué hace la hormonización? La terapia de hormonización es lo que le llaman en Estados Unidos los puberty blockers, que es bloquearles el desarrollo de su pubertad. En el caso de las niñas, bueno, que tengan una regla, que les crezcan los senos y en el caso de los varones, pues evitar que les crezca vello y demás, ¿no? Una cosa más, el presidente Noboa aprobó el 6 de junio pasado una ley que emite un reglamento para que la ley que viabiliza el cambio de sexo o género se concrete en cédula de identidad para mayores. ¿Eso es correcto? Bueno, entiendo que el presidente Noboa lo que hizo fue reglamentar algo que envió ya a la Asamblea Nacional. Correcto. A él le toca por responsabilidad hacerlo en términos jurídicos. Mire, en el caso de los adultos, se supone, de acuerdo a nuestras leyes, que son totalmente capaces ante la ley de tomar este tipo de decisiones. Hay una disposición que dice, el registro de género y la rectificación del sexo podrá solicitarse de manera personal o a través de un tercero legalmente autorizado por medio de un poder especial. Es decir, para los menores, los padres tendrían que ser quienes pidan aquello. ¿No abre esto las puertas para esta cuestión? No estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo, Carlos, y además, si es que eso está diciendo en estos momentos, el artículo 94 de la Ley de Cedulación y Registro Civil establece claramente que solamente hablan de los mayores de edad. Entonces, si es así, este reglamento está yéndose extra petita que conocemos los abogados, es decir, más allá de lo previsto en la ley. Yo no había notado aquello, y si nos está escuchando en estos momentos el presidente Noboa, es momento de rectificar, yo lo conozco a usted. Otra advertencia crítica e importante. Claro, fueron compañeros en la Asamblea, Así ¿no? es. María Clara. Cuando regresemos, más elementos de análisis sobre el caso que estamos tratando esta noche, sobre el cambio de sexo en los niños. Desde el 2009, con la Asamblea Constituyente que puso textos inclusivos de la nueva Constitución, crece un movimiento que confunde y aprovecha justos reclamos de sectores largamente discriminados con la imposición y generalización de sus preferencias. Advertidos.
Estamos de regreso y les recuerdo que en Estados Unidos la señal de Macro Digital Televisión usted la puede ver a través de las aplicaciones Roku y Pluto TV. Se conectan entre 12 y 15 mil hogares en estas plataformas. En España, sin embargo, nos puede ver a través de Hispasat, canal 21. Macro Digital aquí en Ecuador está en Cable Familia, en Supercable Macará, en Colorados Visión, Vallevisión Play, 11 Play y CNT Play. Carlos. Cuando el marxismo entró en decadencia, se escudó en el ambientalismo. A tal extremo entró en decadencia que dijo Fidel Castro, mucho antes de morir, que el socialismo no funcionaba y estaba obsoleto. Y cuando el ambientalismo se convirtió en moda, se refugió en la ideología de género. Y cuando aparecieron esta serie de novedades, felizmente también surgieron cruzados como Agustín Laje en Argentina y en toda Hispanoamérica, con la frontalidad suficiente y el radicalismo necesario para advertir quién fomenta y de dónde viene toda esta corriente. Lo tuve en este programa cuando lo hacíamos en TC Televisión en el 2021. Yo no soy un militante contra el pecado. Si fuese así, yo estaría dando esta charla contra los condones. Y de eso le iba a preguntar, ¿qué lo llevó a esto? ¿Meterse en esto tan a fondo? Mire, yo soy un antiizquierdista radical, un ultraderechista, que lo dice sin ningún problema, como se dijo recién. Pero ninguna vergüenza. ¿Cómo? Democrático. 100% ¿Sí? Democrático, ¿sí? Libertario, además, paleolibertario. Y empecé a ver que estas injusticias, además de ser injusticias, estaban siendo planteadas por los gobiernos más progresistas y que había que hacerle frente. Es decir, defender el derecho a la vida, a la propiedad y a la libertad es algo que hoy es urgente en el mundo. ¿Usted se va a convertir en lo mismo aquí? ¿Va a ser una cruzada en estos temas? Yo voy a hacer una cruzada siempre por los niños y por la defensa de la vida. Por eso sí lo haré siempre. ¿Y se le va a acabar la cuerda cuando se acabe la campaña electoral? En lo absoluto, Carlos. No lo dejé de hacer cuando fui legisladora, luego de ser legisladora, ahora que estoy de candidata, y lo haré siempre. No solo desde que me convertí en madre, sino que siempre he cuidado el valor de la familia y el valor de la vida. ¿Cuándo está prevista la audiencia en la cual usted pide participar en un amicus curiae? La audiencia, única audiencia dentro de este proceso en la Corte Constitucional se dio la semana anterior, pero eso no impide que todos los espacios y las organizaciones podamos presentar amicus curiae. No he sido notificada todavía hasta el momento y en este momento quiero invitar también a la gente que nos está viendo en estos momentos que si quieren pronunciarse y presentar un amicus curiae, además lo hagan, háganse escuchar. No sabía eso, ¿el amicus curiae no tenía que ocurrir simultáneamente con la audiencia? No necesariamente, los amicus curiae pueden ser presentados hasta el último momento antes de sentencia. ¿Y dónde se pueden informar sobre cómo seguir la causa, ver la sentencia, los 5 jueces a favor, los 4 en contra? Lastimosa o afortunadamente este caso es reservado porque se trata de un niño. Al tratarse de un menor de edad, la legislación prevé que los casos sean reservados por proteger la dignidad de los menores. Sin embargo, quienes formamos parte, así sea como amigos de la Corte, del proceso, estamos informados. Los medios de comunicación también acceden a información, digamos, privilegiada de alguna manera y pueden informarse. Ya tienen ustedes lo que he llamado al programa La Advertencia. Están advertidos. Este programa apenas inicia el debate, no lo agota, ni ha sido completo, ni mucho menos. Pero sí ha tenido una posición muy clara, aunque de mi parte, como es usual, muy crítica frente a mi invitada. Y quiero hacer notar que no hemos hablado del nombre del niño, de la familia, mucho menos mostrado su rostro referido a la escuela, el nombre de la escuela, ni los jueces que fallaron de determinada manera en Santa Elena. Pero en este país, con estas pretensiones, no nos van a silenciar, por lo menos a mí. María Clara. Al volver en el último bloque de nuestro programa, mis preguntas para nuestra invitada central, sus últimas reflexiones y también un comentario de Carlos Vela. Desde 2009, con la Asamblea Constituyente que puso textos inclusivos en la nueva Constitución, crece un movimiento que confunde y aprovecha justos reclamos de sectores largamente discriminados con la imposición y generalización de sus preferencias. Advertidos. Parte final del programa y es con el rito que María Clara Triviño ha establecido aquí. Gracias, Carlos. Corresponden las preguntas para nuestra invitada central, la abogada Ana Belén Cordero. Le vamos a pedir que responda en términos de sí o no. La primera pregunta para usted.
¿Cree que está causando excesiva alarma en este instante sobre un tema que es un ejemplo aislado en el Ecuador, sí o no? No. La segunda, ¿cree usted que la gente va a confundir su interés en este tema con la necesidad de impulsar su campaña electoral, sí o no? No. La tercera, si al llegar la mayoría de edad alguno de sus hijos le dice que quiere cambiar de sexo, ¿usted aceptaría, sí o no? Sí. La cuarta, con los niños que se pruebe científicamente la necesidad de cambiar de sexo antes de ser adultos, ¿o parece que hay que darles viabilidad en este tema, sí o no? No. La quinta y última, en el Ecuador sin duda hay más personas que seguramente quieren cambiar de sexo, pero no se atreven por posiciones radicales como la suya. ¿Piensa usted que esto es una crueldad para ellos, sí o no? No. Muchas gracias. Carlos. Agradezco su valentía y sensibilidad y sobre todo el riesgo que corre al abordar un tema tan urgente y delicado como este en un momento que puede ser malinterpretado. Y justamente yo por eso destaco que a lo largo del programa ni ella ni yo hemos mencionado candidata que está, dónde está, por qué distrito es, ni a qué partido representa. Reitero lo que dije al principio. Ojalá en campaña más asambleístas cogieran temas de esta trascendencia y sensibilidad por la repercusión que van a llegar a tener antes que por la incidencia puntual en ciertas familias, para discutirlo cuando debe ser y no lamentarlo tarde. Sobre el resto, ustedes ya han escuchado mis opiniones a lo largo del programa. María Clara. El día de mañana tendremos aquí un programa muy especial a propósito de los 50 años de que nuestro director Carlos Vera haya entrado a la televisión. Por ahora, muchísimas gracias por habernos acompañado. Que pasen buenas noches.